Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, medición de la accesibilidad al sistema de transporte público, a cargo del panelista, el ingeniero Diego Soto Matarrita. Antes de presentarle a nuestro panelista y darle la oportunidad de que inicie con la conferencia, recordarles que a partir de este año estaríamos brindando un certificado de participación para su asistencia en los webinars, por lo que es importante que ustedes coloquen el nombre completo para que así les salga el certificado. También la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Y al igual que otras conferencias, las preguntas quedarán para el final y les agradecemos que por favor las coloquen en la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de esta aplicación. Ahora bien, el ingeniero Diego Soto Matarrita es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica y nos va a acompañar el día de hoy presentándonos esta conferencia. Adelante, don Diego. Muchísimas gracias por la presentación. Primero que todo, saludarles y agradecerles mucho su presencia. Lo que hoy vamos a ver es un método para calificar qué tan accesible es la red peatonal al sistema de transporte público. Dicho sea de paso, creo que esto es un tema que ahorita con todo el colapso vial nos atañe mucho y es algo de mucha relevancia en el contexto en el que vivimos ahorita. Eh, Cabe destacar que este trabajo fue parte de mi trabajo final de graduación, que estuvo bajo la dirección de la ingeniera Diana Jiménez Romero. El contenido de esta presentación, vamos a ver un poco el origen del problema de la movilidad en Costa Rica, para darle un poco de contexto a lo que vamos a hacer. Luego vamos a hablar del proyecto SITGAM 2020-2035, que le da origen al proyecto como tal. Vamos a ver el método como tal, luego un par de ejemplos de aplicación del método y algunas conclusiones. En primera instancia, me gustaría hablar un poco de dónde proviene el origen del problema de movilidad en Costa Rica. Como todos sabemos, la población costarricense principalmente se ha asentado en el valle central del país, producto del desarrollo de algunos cultivos como el café, ¿verdad? Esto dio origen al desarrollo de infraestructura en el valle central más que todo. Sin embargo, por el cambio en la economía que hubo a mediados del siglo XX, hubo un rezago importante en infraestructura, sobre todo en el valle central. Y dos características que me gustaría resaltar principalmente es que la GAM tiene un crecimiento urbano disperso. No tenemos una urbe densamente poblada como sería lo idóneo, y además, por la dispersión que hay en esta urbe, hay una preferencia grande que se ha acentuado en los últimos años y que repercute en un círculo vicioso en donde la preferencia al vehículo privado debilita el sistema de transporte público, lo cual genera una mayor preferencia de vehículo privado y así va el círculo vicioso. Esto evidentemente tiene repercusiones negativas en la calidad de todos aquellos que vivimos en el Valle Central, principalmente tiempos de desplazamiento muy altos. Nos vemos obligados a generar transbordos grandes, producto del débil sistema de transporte público que hay ahorita en el país. A raíz de esto, podemos hablar un poco del sistema de transporte público en la GAM, que si bien tiene una buena cobertura de servicio, hay una baja integración del sistema. Hay un modelo concéntrico que predomina en el área metropolitana de San José y alrededores, en donde cada comunidad se conecta directamente con el centro de San José. Esto, por esta configuración, causa que los tiempos de viaje sean significativos, que los transbordos sean largos, que haya que caminar por el centro de la ciudad, y especialmente en horas pico. Esto genera un gran congestionamiento. Además, a esto acentúa el problema que la red peatonal de nuestra ciudad actualmente se encuentra en un estado deficiente, producto de este rezago de infraestructura que tenemos, ¿verdad? Y en un país con recursos limitados es complicado darle mantenimiento y además generar nueva infraestructura peatonal. Producto de todo esto se crea un proyecto que se llama SITCAM, que específicamente es el programa para un sistema integrado de transporte público masivo para la gran área metropolitana. Eh, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes elaboró este programa como una respuesta a todo esto que hemos estado observando
y logrando a través de los años para lograr con un horizonte temporal al 2035 un sistema de transporte público integrado y masivo que opere en la gran área metropolitana. Para ello incluye una serie de indicadores, ¿verdad?, que nos va a permitir de aquí al 2035 ver qué tanto avanzamos en el programa, y uno de estos indicadores es el que le da el objetivo a esta investigación y a este método, que es el indicador 22. Mide la accesibilidad al sistema público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan accesible la existencia de infraestructura y la calidad de esta infraestructura peatonal que sirve como base para dar acceso a los sistemas de transporte público? Entonces, como objetivo de esta investigación, está el desarrollo de un método que permita calificar la accesibilidad al sistema de transporte público, esto mediante el análisis de un tramo de una troncal, que es la que se establece en este programa, que es específicamente la troncal San José Sabanilla-La Campiña. Entrando en lo que es el método consiste en una serie de indicadores. Entonces, para la infraestructura peatonal, vamos a medir una serie de indicadores. ¿Qué queremos que sean estos indicadores para el método? Queremos que sean representativos, es decir, que sean universales, que sean primordiales y que representen la capacidad de caminabilidad que hay en el sistema de la red peatonal. Además, queremos que sea fácil de aplicar. Queremos reducir la cantidad de indicadores para que no sea un método muy engorroso, que sea fácil de aplicar, que se pueda aplicar de forma práctica por personal no necesariamente tan especializado. Y además queremos que los datos sean comparables, que se mantengan objetivos, que la toma de datos sea de una forma cuantitativa y que no dependa tanto de la percepción del evaluador. Eh, y entonces, con esto en mente, vamos a empezar a evaluar la accesibilidad al sistema. Para ello, perdón, se toman indicadores de 4 dimensiones de la caminabilidad. La accesibilidad física, la seguridad, el confort y el atractivo. Estos son 4 dimensiones que se establecen en la literatura de lo que decíamos de la red peatonal. Llámese red peatonal, aceras, cruces peatonales y paradas de transporte público principalmente. Em, la distribución porcentual es de esta forma. La accesibilidad física tiene un 60% del viento, el confort es un 10% del indicador y finalmente el atractivo es un 5% del indicador. ¿Cómo vamos a calificar la infraestructura? Cada tramo de acera, estamos hablando específicamente ahorita de las aceras, tiene una calificación inicial de 100 puntos. Entonces, partimos del hecho de que la acera está en un estado óptimo. Y vamos a ir restando puntos dependiendo de, por así decir, las falencias o los errores constructivos, los desgastes que tenga cada tramo de acera. Entonces, ese 60% de accesibilidad física va a depender de la superficie de la acera. Si la acera es de concreto, se le van a medir ciertos indicadores. Si es de adoquín, se le van a medir otros. Si es de cerámica, hay unos que no se van a medir porque son inherentes. Por ejemplo, las grietas, ¿verdad? Todos sabemos que la cerámica tiene, es inherente en la construcción de cerámica la mayoría de veces grietas, entonces no se le va a medir. Y lo mismo con una cera que sea de lastre, de césped o de material natural, inherentemente tiene ciertas desventajas que deben ser tomadas en cuenta. Y si el espacio de la acera, como ocurre en muchos lugares de nuestro país, no está disponible o está invadido por propiedad privada, se va a rebajar los 60 puntos o el 60% de accesibilidad física. Ahí podemos ver en la columna de la izquierda el peso de cada indicador dentro de esta accesibilidad física. Esos que tenemos como con un corchete morado es porque son equivalentes. A una acera de concreto se le miden los huecos, como a una acera de adoquín se le mide la pérdida de adoquines. Lo mismo con el desnudamiento y las depresiones. A una de concreto se le mide el desnudamiento, el desgaste del material superficial, mientras que al adoquín se le mide las depresiones, es decir, el desgaste o bueno, la depresión que tiene los adoquines por el uso, por el desgaste del material también subyacente. Cada uno de estos indicadores tiene unos parámetros, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de unas fichas que hay para medir esto en campo. Por ejemplo, el indicador de ancho libre. eh,
Si la acera mide más de 1,50 m, que es lo idóneo y lo establecido en la normativa como el ideal, no se le castiga ningún punto, es decir, 0 puntos que se le rebajan de su nota. Por el contrario, si la acera baja a menos de 1,20 m, que no es una condición ideal para el tránsito, por ejemplo, de personas usuarias de sillas de ruedas, entonces se le rebajan 10 puntos de su puntuación. Lo mismo aplica con cada uno de estos indicadores, ¿verdad? Tal vez más adelante los vamos a ver en el ejemplo con mayor detalle. Y de igual forma, si alguna persona está interesada, me puede contactar y yo con mucho gusto le puedo hacer llegar la rúbrica para que lo vayan a aplicar en campo. En cuanto a la dimensión de seguridad, vamos a medir dos indicadores, los cuales son la iluminancia o la iluminación peatonal, que se mide en lux. Para ello necesitamos un luxómetro, que es un equipo, puede rondar los 25.000 colones el equipo. La universidad, por ejemplo, tiene algunos. Me parece que el Ministerio de Obras Públicas tiene otro, las municipalidades a veces tienen. Deseamos que las aceras tengan en promedio más de 5 lux y para ello vamos a tomar medidas de iluminancia cada 10 metros en los tramos de acera. Cabe destacar que los tramos se deben dividir en tramos homogéneos o que tengan características similares de 15 a 150 metros. Entonces vamos a tomar esta medida cada 10 metros y luego la vamos a promediar. Si cumple con más de 5 lux o igual a 5 lux, no se le rebaja ningún punto. Y así le vamos a ir bajando puntos conforme la iluminación sea menor en promedio. El otro indicador de la seguridad es la visibilidad de fachada, que esto es un concepto que se ilustra en la figura 4. Una fachada permeable, y que es la de la izquierda, es una fachada en la que yo puedo ver y me pueden ver. Por lo tanto, yo me siento seguro. Por el contrario, una fachada ciega, es el término que se acuña para este método, es aquella fachada en la que es un muro de concreto o un muro de láminas de zinc, por ejemplo, en donde la persona que está dentro de la propiedad no supo qué pasó, quién caminó enfrente de su propiedad, si pasó o no pasó algo, si hubo un accidente, entonces causa una sensación de más inseguridad para el peatón. Si no hay fachada ciega, no se le rebajan puntos al indicador. Conforme el porcentaje de fachada ciega aumente y ya la condición crítica sería mayor a la mitad de la longitud de la acera, se le rebajan los 10 puntos de fachada ciega. Para ir terminando la parte de aceras, el confort o qué tan cómodo es transitar por la acera se mide con la sombra y refugio, que corresponde a un 5% del indicador, es decir, buscamos protección de la lluvia y del sol y se mide también en porcentaje. Protección de lluvia y sol puede ser tanto, podemos hablar de un techo, pero también implica, por ejemplo, que por donde yo transite no haya, por ejemplo, techos sin canoas en los que el agua, por así decirlo, salpica. Entonces el peatón se ve más incómodo porque está expuesto a esas salpicaduras de la lluvia. La vegetación y estética mide la presencia de arbolado, de jardines, también se mide en porcentaje. Cabe destacar que, bueno, deseable es que la vegetación sea estética, ¿cierto? Que sea agradable a la vista, que no sea como decimos popularmente, un charral, ¿verdad? O césped sin darle mantenimiento. Pero bueno, eso sería como lo que se mide, jardines más que todo. Y el último criterio es el atractivo, es decir, qué tan mixto es el uso de suelo cercano a la zona, porque nosotros queremos rescatar en el uso de acera y de infraestructura peatonal en general los medios de movilidad no motorizados, es decir, que las personas caminen para llegar a sus destinos, para llegar a la tienda, para llegar a los lugares de recreación, a los lugares de educación. Entonces, buscamos que por lo menos en la proximidad de los tramos de acera, un rango de 100 metros, haya al menos 4 usos de suelo distintos, llámese residencial, educativo, de salud, comercial, gubernamental, de servicios. Si solamente predomina un uso de suelo, que sea una zona exclusivamente residencial, habría que quitarle los 5 puntos y ahí llegaríamos ya a los 100 puntos posibles que tiene cada acera, cada tramo de acera. De forma similar, vamos a medir los cruces peatonales, la distribución porcentual, porque se le asigna un 70% a la accesibilidad física. ¿De qué está compuesta la accesibilidad física de un cruce peatonal? Bueno, buscamos el ancho libre en el cruce, que sea mayor a 1,50 m, la existencia de rampa de acceso a ambos lados, porque necesitamos que sea accesible el desnivel que hay entre la acera y los cruces peatonales,
que no haya obstrucciones en la rampa, es decir, que esta rampa no se vea reducida para, por ejemplo, un usuario de silla de ruedas que no corra peligro. Que haya infraestructura podotáctil para la guía de las personas ciegas, eh, eh, esto de ambos lados también. La pendiente en la rampa, es decir, que la rampa sea salvable, que tenga una pendiente menor a 10% en ambos lados. Y algo muy importante es que la rampa y el cruce deben tener coincidencia. Si ocurre el caso en que hay una rampa que termina en una zona donde no hay cruce peatonal y los peatones deben desplazarse 10, 15, hasta 25 metros para encontrar el cruce transitando por la calzada, eso es una condición sumamente peligrosa, por lo que se castiga en el método. En cuanto a la seguridad, mantenemos el criterio de iluminancia con un 15%, de igual forma se miden lux. Ahora decíamos más de 35 lux, y lo medimos cada 5 metros, de igual forma se promedia. En cuanto al confort, hablamos de la vegetación y la estética en un rango de 25 metros caminables en ambos lados del cruce. Y en cuanto a variedad del uso del suelo, hablamos de igual forma en un rango de 100 metros caminables a cada lado del cruce, el acceso a al menos 4 usos de suelo distintos. Para la evaluación de las paradas de transporte público se utiliza un método desarrollado por mi compañero Jesús Guzmán, que es un estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, que como parte de su trabajo comunal desarrolló un método para medir la accesibilidad en las paradas de transporte público, que también corresponde al indicador 32 del SITGAM. Entonces, estos criterios se dividen en tres grandes índices: accesibilidad, confortabilidad y género sensibilidad. Y todos están tomados de normativa costarricense, llámese de las normas INTECO, las leyes, la ley 7600, las leyes de tránsito, lo que dictaminan sobre las aceras y específicamente las aceras que dan acceso a las paradas y las áreas de convivencia en las paradas de transporte público. Em, para el índice de accesibilidad se tienen un total de 35 ítems que se deben verificar en las paradas. Entre ellos podemos ver que está la visibilidad hacia donde viene el bus, que la parada esté separada de vértices, de accesos de propiedades, que tengan rampas salvables, que tenga superficie antideslizante, que tenga información sobre la ruta, información táctil para personas con discapacidad visual, que no interfiera con el área de tránsito en la acera, que tenga escampadero, que el escampadero tenga dimensiones seguras, que no limiten la utilización de la parada, que los asientos tengan condiciones idóneas. Entonces, esto es como un checklist, podemos decirle, donde vamos a ir viendo cada uno de los criterios. El índice de confortabilidad tiene cierto puntaje o peso a cada uno de los indicadores asociados. Esto siempre basado en la normativa costarricense y lo que Jesús determinó como lo más, por así decirlo, lo más relevante para el método. Entonces vamos a calificar, por ejemplo, que tenga refugio, que tenga lámparas propias, que en su iluminación no venga del alumbrado público, sino que tenga lámparas instaladas en la estructura de la parada, em, que cuente con drenaje pluvial, pendientes leves, que haya capacidad para 6 personas, que no invada el espacio de la acera, que esto tenga mantenimiento y limpieza. Al final lo que hacemos es sumar los puntos, dividirlos entre 59 y se obtiene como un porcentaje de confortabilidad. Finalmente, el índice de generosensibilidad de parada cuenta con 8 criterios, que es uno de los más importantes, y por eso tiene el mismo peso que los demás indicadores, inclusive tiene más, 0.34 o 34% del indicador general, y solo tiene 8 ítems que debe cumplir. Vamos a ver en el ejemplo más adelante que rara vez se cumplen estos criterios en las paradas costarricenses. Entonces estamos buscando que tenga iluminación, además de independiente, que sea solar, que sea confiable su utilización, que tenga información de rutas y horarios, asientos de distintos tamaños, visibilidad ante la delincuencia, elementos de apoyo, rampas, barandas, señales y un botón de pánico. Finalmente, perdón, tomamos los 3 indicadores: el de accesibilidad, que tenía un montón, un checklist muy largo, el de confortabilidad y el de género sensibilidad,
y se calcula el índice de generosensibilidad para la infraestructura de paradas. También es una escala de 0 a 100. En cuanto a la escala de calificación, podemos hablar que mayor a 80% estamos hablando de infraestructura en condición buena. Si baja de 80, es decir, un 79, y está por encima de 50, estamos hablando de infraestructura en condición regular. Puede tener algunas mejoras, si bien es cierto existe la infraestructura, no está en la condición idónea y puede aplicársele cambios que pueden mejorar la caminabilidad por esta infraestructura. Si baja de 49, estamos hablando de una condición deficiente y en esto generalmente estamos hablando de aceras que no existen, que no están iluminadas, de paradas que la parada no está construida, que las personas esperan en el espacio de la acera, o inclusive me pasó evaluando el tramo del ejemplo que encontré una parada que está ubicada frente a una propiedad, es decir, el acceso a la propiedad es la parada y la gente espera ahí el bus. Entonces, estas son condiciones que ya requieren un análisis más complejo para resolver los problemas que tiene. ¿Cómo evaluamos todo esto? Bueno, se desarrolló unas fichas de evaluación que son como un método para recolección de datos en campo, en los que tenemos por un lado el resumen de criterios, que fueron los que vimos cuando estaba exponiendo los criterios de cada una de la infraestructura. Y tenemos por el otro lado un espacio para ir anotando la calificación de cada una de estas. Por ejemplo, este es el de aceras. Entonces, la calificación de cada acera en cada criterio, le damos la vuelta, vemos en qué categoría cae. Para ejemplificar, vamos a ver un ejemplo de una parada, un ejemplo de una acera y un ejemplo de un cruce, para que puedan ver más o menos cómo se aplica el método. Los ejemplos están tomados del primer tramo de la troncal de transporte público San José Sabanilla La Campiña, que va desde el sector de La Campiña, que es al este de la capital, hacia la ciudad de San José, ¿verdad? Según el modelo concéntrico del que hablamos antes. Esta acera está frente a un condominio, de hecho es una acera reciente, el condominio se llama Alto de Sabanilla. Entonces, en el cuadro que vemos a la derecha podemos ir viendo las calificaciones que se le da a cada uno de los criterios. La acera tiene un ancho libre mayor a 1,50 m, cumple con todas las rampas, no hay ningún desnivel o rampa que no esté construida o que esté en un mal estado. Se le baja un punto porque aquí a la izquierda de la foto vemos un poste de luz y su anclaje interfiere con el ancho de la acera. Entonces ahí no lo reduce a menos de 1,20 m. Entonces estaríamos hablando que se le resta un punto de su calificación. En cuanto a grietas, no tiene grietas significativas. Se le bajan unos puntos por huecos porque tiene presencia de algunas tomas como de agua potable, como de unas llaves. Entonces esos son huecos que están en el rango de los 10 a 30 centímetros de diámetro y en el rango de los 10 a los 30 milímetros de profundidad. Em, Desnudamiento no tiene porque es una acera que está recién construida. En drenaje y sedimento no hay problema. Aquí hago la salvedad que como evaluador hay que tener un ojo crítico, ¿verdad? De puntos bajos o puntos de desgaste en los que podamos observar que se vaya a posar el agua cuando llueva o que se vaya a acumular el sedimento, ¿verdad? Entonces la acera debería estar, por ejemplo, esta que tiene una leve elevación respecto al nivel de zona verde para que no haya acumulación de sedimentos. En cuanto a pendiente longitudinal, cumple perfecto, menor a 5 al 5%. Pendiente transversal cumple con menor al 2%. Eh, las tapas y rejillas presentes no hay, entonces realmente no afectan circulación en este tramo. La infraestructura de acceso universal la podemos ver, está construida y está en perfecto estado. La pérdida de adoquines no aplica porque no es una acera de adoquín. Las depresiones no aplican porque no es una acera de adoquín. Y el escalonamiento no tiene escaleras, entonces no se le baja ningún punto. Entonces, hasta el momento tiene una calificación de 57% de 60 de accesibilidad. Es decir, le hemos rebajado 3 puntos. En cuanto a la iluminancia, tomamos las medidas. Es una acera de 95 metros de largo. Entonces, se deben tomar 10 medidas de iluminancia, ¿verdad? Cada 10 metros al inicio y al final del tramo. Al promediarlo da una iluminancia media de 2,49 lux.
lo cual recae en la categoría 3, es decir, se le van a quitar 10 puntos porque la iluminancia es mayor o igual a 5 lux, pero menor que 3 lux. En cuanto a la visibilidad de fachada, especialmente como a la vuelta, en el tramo de más adelante de la acera, hay algunas fachadas ciegas. Me parece que es una industria que está ahí desde hace muchos años y tiene una caseta de seguridad a la par. Sin embargo, tiene cierto nivel de fachada ciega, que es lo que causa problemas más adelante de inseguridad. Y además está de ambos lados. La fachada ciega está de un lado por la industria, del otro lado de una casa que tiene como un muro de concreto. Entonces da mayor sensación de inseguridad, lo cual da un porcentaje de 12 del 25% de seguridad. Es decir, ahí le bajamos 13 puntos. En cuanto al confort, no hay refugio, ningún tipo de sombra, ni arbolado, ni techo. Entonces se le bajan los 5 puntos de no haber refugio, ningún tipo, ni contra el sol, ni contra la lluvia. La vegetación y estética eh, está en el primer rango, ¿verdad? Bueno, el segundo, donde le bajamos un punto del 30 al 50% del tramo. Vemos que más que... ¿Y por qué? Porque le sube el puntaje frente al condominio. Vemos que tiene vegetación, además es muy estética, es como un jardín y tiene su franja verde que lo separa de la calzada. Entonces solamente se le baja un punto porque más adelante es la acera y luego el muro de concreto, ¿verdad? Que eso no es muy estético ni muy confortable para caminar. Finalmente, el atractivo tiene bastantes usos de suelo cerca, bueno, está el residencial, cerca hay unos comercios, hay unos restaurantes, está el Parque del Este, que es un uso recreativo, cerca está una escuela, entonces cumple con más de 4 usos de suelo en el rango de los 100 metros de la acera, es decir, es una acera que a las personas probablemente les gustaría utilizar. Ya para ir calificando esta acera, se suman los puntajes de cada una de sus dimensiones y da un total de 79. Entonces, como observaciones de esta acera, tiene buen mantenimiento, es estética. Su iluminación es regular, producto que viene del alumbrado público que está del otro lado. Entonces, no llega muy bien la iluminación. No tiene ningún tipo de refugio y además los puntos que perdió fue por la obstrucción y por los huecos. Entonces vemos que ahí podemos ir como haciendo análisis micro de qué se le puede corregir a la acera porque le falta un punto para llegar a ser condición buena. La acera se ve en una condición muy buena. Entonces por ejemplo, esa obstrucción, si la quitamos, ya sería una acera en condición buena, no tiene ninguna obstrucción. Em, Ahora pasando al cruce peatonal, vamos a evaluar este cruce que está frente a una escuela. De hecho, es una condición muy crítica porque sirve de acceso para los niños y las niñas. El ancho del cruce es mayor a 1.5 metros, no se le bajan puntos. Tiene rampas de ambos lados, entonces no se le baja puntos. ¿Dónde vienen los puntos que se le van a quitar? Que en uno de los lados, que lo podemos ver en la imagen más pequeña, hay daño estructural severo. Hay como una ruptura de la superficie del concreto, entonces ahí se le bajan 5 puntos. Del otro lado vemos que no, que es una superficie continua. La infraestructura de acceso universal está solo de un lado, del lado derecho, entonces le bajamos los 5 puntos del lado izquierdo. La pendiente de la rampa, ambos cumplen con una pendiente menor al 10%, no hay problema. Y los otros 5 puntos que se le van a bajar es la coincidencia de la rampa con el cruce, porque en el lado izquierdo podemos ver que donde termina la rampa hay un espacio ahí como de lastre. Entonces la rampa no deja a la persona al inicio del cruce, sino que tiene que transitar por una zona de lastre. Ahí se le bajan otros 5 puntos para un total del 55% de 70 de accesibilidad. La iluminancia se mide cada 5 metros, se promedia y da en la categoría de bajarle 10 puntos. Es decir, está por debajo de los 25 lux, pero por encima o igual a los 15 lux. La vegetación no se le quita ningún punto. Vemos ahí que hay como un muro de jardín, como con arbolado por ahí. Además, cercano están como muchas franjas verdes en las aceras, entonces ese criterio lo cumple.
Y la variedad de los usuarios está frente a una escuela, hay residencial, cerca hay unos restaurantes, hay unas tiendas, cerca está el Fresh Market, entonces cumple con los cuatro usos de suelo. Eh, Sumando todo su puntaje nos da un total de 75 de 100 de donde está el cruce. Además, la iluminación es regular y en un cruce vemos que sube queremos que sea mayor a 35 lux, porque en un cruce peatonal es mucho más crítico la condición de iluminación, ¿verdad? Necesitamos ver al peatón. La vegetación está presente y además el atractivo sí tiene la calificación completa porque está cerca de usos como una escuela, que es vital. Se encuentra en una condición regular. Ahí también nos sirve para evaluar qué podemos hacer para mejorar la condición del cruce. Bueno, vemos que los 15 puntos de accesibilidad se pueden corregir. Podemos ampliar la rampa, mejorarle ese daño estructural que tiene y ya estaría en una condición buena. O inclusive instalar algunas luminarias que den iluminación específicamente al cruce para hacer un contraste del peatón con el ambiente. Ya ahí le subiría el puntaje de seguridad. En cuanto a la parada, vamos a evaluar esta parada que está cerca del final de la troncal, en la zona de la campiña. Ahí lo vemos que funciona como un checklist. Se va revisando cada uno de los criterios. Tiene visibilidad al bus. Se encuentra a 15 metros de un vértice. No está en el acceso vehicular de propiedades. No tiene hidrantes ni cruces al frente. Las rampas, o sea, no tiene un desnivel que requiera una rampa de mayor al 10%. O sea, es accesible desde, digamos que la zona circundante. Em, Está libre de sumideros, rejillas, cajas de registro. Por ejemplo, el criterio 11, altura mayor a 22 centímetros. Eso quiere decir que la acera debería estar a un desnivel respecto de la calzada. Y como podemos ver, está a nivel de la calzada, lo cual le da como un nivel de inseguridad por ahí para que las personas transiten. Eh, Todo esto viene de normas. Así seguimos con el mismo checklist. Tiene pendiente máxima de 8.5, el ID2, y da un total de 19 puntos de 35 la accesibilidad. Pasando al confort, tiene un total de 44 puntos de 59. Vemos que pierde puntos, por ejemplo, donde no tiene lámparas propias. Su iluminación viene del alumbrado público, lo cual genera como unas sombras ahí bajo ese techo. La estética agradable y limpia la pierde porque no se ve muy estética, ¿verdad? Es una parada que es bastante viejita, que no es muy cómoda sus asientos, ahí también pierde bastantes puntos. No tiene estacionamiento de bicicletas, que es algo que deseamos dentro de la intermodalidad, la combinación de métodos no motorizados. Y ya para ir terminando, la generosensibilidad solamente cumple con la visibilidad ante la delincuencia. Y eso es siendo benevolente con la acera, con la parada, porque ninguno de los otros puntos está cerca de cumplirlos, ¿verdad? Y yo creo que difícilmente una parada lo cumpla en las condiciones actuales. Una cámara de seguridad, tal vez algunas paradas en sitios muy específicos, patrocinadas generalmente por entes privados, cumplirán con tener cámara de seguridad, con un botón de pánico, con elementos de apoyo. Entonces tiene una calificación de 1 de 8. Y promediando su calificación total, sumando sus puntos y calculando el índice, da una calificación de 45 de 100, es decir, esta parada está en estado deficiente, no tiene iluminación, no tiene vigilancia, no tiene botón de pánico, su condición estructural es un poco deficiente, las personas tienen que transitar por la calzada para llegar a ella o por el lastre, además tiene pocos elementos de confort, no es una parada en la que nos gustaría esperar el bus, ¿verdad? Y esta no es el peor de los casos, dicho sea de paso. Hay, como les menciono, hay un ejemplo de justamente ni siquiera tiene parada construida. O sea, las personas esperan frente a una propiedad esperando que no llegue el dueño a abrir el portón y entrar, ¿verdad? Entonces, a raíz de todo esto que hemos visto,
algunas conclusiones que se pueden derivar de esta investigación. En Costa Rica necesitamos urgentemente un cambio en el paradigma. Lo hemos visto estos días con las noticias. No sé si están familiarizados con el caos vial y el colapso que hay en el área metropolitana. Y creo que la sociedad costarricense a raíz de esto estamos despertando, estamos notando que la respuesta no son más carriles, que la respuesta es la inversión en transporte público y optar por medios de transporte no motorizados, que además, aparte que reduce la congestión en las calles, da una sensación de salud. Caminar es salud, compartir con la comunidad es salud y desarrollar infraestructura proporciona una herramienta para el monitoreo del indicador 22. Hay otros indicadores, me parece que son como 45 indicadores en SITGAM y de hecho este indicador es adaptado a la realidad costarricense. Se tomó elementos de métodos del extranjero, sí, pero se trató de verificar con la normativa costarricense, que es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? En este país que llueve bastante, que pega bastante sol, que hay mucho viento en el área metropolitana eh, y ese tipo de situaciones. Y además, en este tramo de ejemplo que les mostré un poco, una pincelada apenas, se requiere una intervención fuerte para mejorar la caminabilidad y la accesibilidad. Eh, el método da pie a realizar un análisis tanto micro, ¿verdad? Tramo por tramo de acera, cruce por cruce, como un análisis macro, que en qué está fallando un tramo, en qué está fallando una troncal, en qué está fallando un cantón, un distrito, ¿verdad? Podemos generalizar, tomar porcentajes de cumplimiento. Por ejemplo, ver que en todo el cantón de Montes de Oca no hay iluminación peatonal. Ok, entonces ahí nos permite a un nivel más macro tomar la decisión de analizar, poner mayor cantidad de luminarias, por ejemplo, o a un nivel más micro, ¿verdad? Vemos que en esta acera notamos que le falta poquito para hacer una condición idónea. Entonces le hacemos la intervención necesaria. Les agradezco muchísimo su atención y estoy abierto a cualquier consulta. Ahí está mi contacto por si gustan las fichas de evaluación. Creo que es algo muy importante para nosotros que somos generalmente tomadores de decisiones en cuanto a infraestructura. Es una herramienta que puede servir, si bien tal vez no para evaluar absolutamente todas las aceras de este país, que sería genial, nos puede servir para verificar la acera que yo estoy diseñando cumple, tiene el ancho necesario, tiene la iluminación necesaria, le estoy dando los elementos de confort, no solo que sea un método para moverme de A a B, sino que yo disfrute el trayecto de A a B y que me sirva para llegar a una parada de transporte público en la que ojalá esté cómodo y esté protegido del sol y de la lluvia. Entonces quedo atento a cualquier comentario también y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al ingeniero Diego Soto por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos por acá es de don Arturo Steinberg. Si bien se consideró la información para las personas una vez que está en la parada de autobús, ¿hubo alguna razón por la cual no se consideraron sistemas de orientación y señalética para el traslado peatonal como tal? Creo que existe una gran oportunidad a nivel nacional para brindarle mayor información a las personas que se movilizan a pie o rodando. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que yo soy un gran aficionado, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la accesibilidad de las personas en general, personas con discapacidad especialmente, que son poblaciones que han sido vulneradas históricamente. Entonces, me parece que sí está la posibilidad de considerar ese criterio. Yo diría que va un poco como está incluido en la parte es universal. Entonces, si bien lo que la mente nos va a todos inmediatamente es, ok, el adoquín podotáctil, ¿verdad? Eh, ok, cuando yo llego, veo que está la información de la ruta en braille, ¿verdad? Siempre hay espacio de mejora y siempre todo lo que sea, yo creo que sería evaluar ese indicador con un ojo más crítico, ¿verdad? De acceso para absolutamente todas las personas, las que se movilizan a pie, rodando, como menciona usted.
No hay razón particular como para excluirla, no creo que haya sido exclusión adrede, sino que debe ser parte de un análisis más crítico y más integral. La siguiente consulta es de don Josué Allen, no, Guillén, perdón. ¿Qué hora del día es ideal para hacer el test de iluminancia y si las condiciones del día pueden influir en el resultado del test y a su vez la calificación de la infraestructura? ¿Ok? Muchísimas gracias, Josué, por la pregunta. La hora ideal sería una vez que cae el sol, ¿verdad? Y específicamente sería ideal, y es algo que es contradictorio, porque sería ideal cuando no hay tanto tránsito vehicular que puede influenciar en los resultados de la medición, ¿verdad? Llámese fuera de horas pico. ¿Qué pasa? Que para alguien que va a medir es complicado ir de noche, tal vez solo, a medir estos parámetros. Entonces yo lo que recomiendo es, de hecho yo para hacer mi medición coordiné con la Fuerza Pública de Montes de Oca, que me hizo el acompañamiento. eh, y recomiendo salir ojalá en grupos. También es algo que es complicado medir tanto de día como de noche, porque hay parámetros que es mejor ver de día, ¿cierto? El ancho de acera. O sea que para reducir el riesgo de la persona que mide es mejor salir de día. Entonces habría que hacer dos mediciones. Sin embargo, la iluminancia no es algo que se puede dejar por fuera, porque la seguridad es algo considero yo que es sumamente importante para el método. Entonces, por eso se recomienda hacer mediciones de luminancia. Preferiblemente también que no esté lloviendo, ¿verdad? Sería lo ideal. Entonces, por ahí, después de la hora pico y que no esté lloviendo sería como lo más idóneo. La siguiente consulta también de don Arturo Steinberg. ¿Hubo alguna validación o comparación con información del índice de movilidad activa que se publicó de parte del IFAM? Es una herramienta similar a esta, aunque esta cubre otros temas relacionados con transporte público. Muchas gracias. Sí se tomó en cuenta. De hecho, el IFAM es una herramienta que no es de acceso público. Hay que pedirle acceso porque no tiene que ser como usuario municipal para acceder a ella. Entonces, pero sí se tomó como una guía de los parámetros. Lo que se hizo fue tomar de muchas fuentes todos los parámetros que se encontraron y con base en una escala como en una matriz de selección se le asignó un peso. Entonces, por así decirlo, el ancho de acera, por ejemplo, que aparece en todas las metodologías, que es muy relevante, que es fácil de medir, que no requiere de permisos ni de equipo especializado. Entonces, tiene un puntaje alto, ¿verdad? Dentro de la selección de criterios, se tomó. Entonces, sí se tomó en cuenta el índice de movilidad activa para este banco de indicadores, ¿verdad? Antes de la selección. Y la selección final es esta que se presentó. Don Jaime Allen nos indica que felicidades primeramente y buscando alguna manera de priorizar las intervenciones pensando en un sistema de gestión de activos, ¿cómo se mide la conectividad en el sistema de aceras? ¿Cuál es el siguiente paso para implementar un sistema de gestión de activos peatonales? Muchísimas gracias al profe Jaime. El siguiente paso, voy a comenzar por ahí, para mí sería optimizar la toma de datos. Yo para medir utilicé, por ejemplo, un Google Forms, que para mí resultó ser una herramienta útil, ¿verdad? Para la toma como ágil de datos y que sea en forma cuestionario. Entonces, yo recomiendo, de hecho, que otra investigación sea cómo tomar estos datos de manera más eficiente, ojalá con una herramienta como los teléfonos, ¿verdad? Que son muy útiles en ese sentido. Y yo recomiendo una base de datos centralizada, ojalá, llámese del MOB o, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, en donde se centralicen todos estos datos para su análisis. Y sería ideal que sea de acceso público, porque a nosotros como integrantes de la universidad nos pasa mucho que hay datos de acceso no tan público que nos serían de mucha utilidad. Entonces, para mí ese sería como el siguiente paso.
implementar los métodos como de medición para que las personas tomadoras de decisiones además puedan generar estadísticas al respecto. ¿Y cómo se mide la conectividad en el sistema de aceras? La conectividad es que, bueno, yo lo entiendo como, no sé si se refiere como como cómo empata una con la otra, profe, no sé si a eso es lo que se refiere, pero la conectividad del sistema, yo lo llamaría como a una continuidad, que es parte de todos estos indicadores que medimos de rampas, las rampas se conectan con los cruces, entonces donde todo eso tenga continuidad, ¿verdad? Eso es como lo que más hay que medir en el sistema, que haya una continuidad, que cualquier persona pueda transitar sin ningún tipo de obstrucción. La siguiente consulta es de don Gilbert Tencio. ¿Es posible implementar y aplicar la herramienta de la evaluación en paradas de tren, andenes, ya que actualmente la accesibilidad no es la mejor? Muchísimas gracias a Gilbert por su pregunta. En principio sí, en principio toda esta metodología se puede aplicar. De hecho, se habla de una red de infraestructura peatonal. Entonces, todos los criterios que debe cumplir, por ejemplo, una parada de bus, que es lo que hablamos porque es lo más común, aquí el sistema está más centralizado en los sistemas de buses, ¿verdad? El tren es algo que, por dicha, ahora se está fortaleciendo. Pero sí es aplicable, aplica los criterios de rampas, deben ser accesibles, la zona de espera de estar señalizada con infraestructura como de precaución. Entonces, todo sí se puede aplicar en andenes. Bueno, don Jaime Allen indica que sí, exacto, continuidad y redundancia con la pregunta anterior. Y luego tenemos por Sí, acá otro par de preguntas anónimas. Dice, no se tomó en cuenta, no sé si es pregunta o comentario, no se tomó en cuenta en las paradas y pasos peatonales la demarcación horizontal y o vertical. No sé si es pregunta o lo está afirmando. Y también indica cómo ve medir la accesibilidad en las paradas según su separación entre ellas y en algunos casos muy distantes. sí. Muchísimas gracias por el comentario slash pregunta. Eh, yo considero que está incluido en la parte de infraestructura de acceso universal, llámese señalización podotáctil, señalización en braille, otros tipos de facilidad, señales sonoras, ¿verdad? Para los pasos peatonales. La demarcación horizontal y vertical de la calzada como tal, sí, no fue tomada en cuenta porque eso es parte ya se sale como del ámbito de aplicación, ¿verdad? Eso es más como de intervenciones en la calzada. Ya eso es algo como un tema más de seguridad vial desde el punto de vista del conductor. Y este método está enfocado en los peatones. En cuanto a medir accesibilidad de las paradas respecto de su separación, el tema con eso es que es una decisión generalmente del Consejo de Transporte Público establecer dónde están las paradas del bus, ¿verdad? Son reguladas. Sí considero que a veces la distribución tal vez no es idónea. Hay paradas, como usted dice, muy distantes, específicamente en el centro de San José, ¿verdad? Que ahí sería todo un análisis completo de distribución de paradas y ya entramos en tema como más de transporte, del diseño del transporte público. Entonces, por ejemplo, para este método se mide la infraestructura como es. Si por algún motivo una parada está en la acera y está demarcada como acera, se mide como acera. Si da la casualidad que también es una parada, aunque no exista la infraestructura de parada, se mide desde el punto de vista de una parada. Pero no, el método no considera, por ejemplo, dar recomendaciones de separación entre paradas. No está considerado dentro de los objetivos del método. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Queremos darle las gracias al ingeniero Diego Soto por acompañarnos
esta noche. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Recordarles que acabo de enviarles la encuesta para que por favor la llenen. Para nosotros es súper importante saber su opinión. Y recordarles que la charla queda grabada en el canal de YouTube por si pueden volver a verla por ahí o compartirla. Sin más, no sé si don Diego desea dar algunas palabras de cierre. Agradecerles mucho por la asistencia, por la atención, por las preguntas muy enriquecedoras. Ahí queda mi correo si alguno quiere hacer más comentarios, si tiene más consultas, si quiere acceder al método, con mucho gusto podemos dar alguna capacitación. Creo que es un tema muy importante y espero que haya quedado recalcada la importancia ahorita de enfocarnos en métodos de transporte no tradicionales, no solo pensar en cuántos carriles vamos a hacer la autopista, sino hay personas que caminan, habemos, todos somos peatones y este método es para todos, todos somos peatones en algún momento. Listo, don Diego, muchísimas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Tengan todos y todas muy buenas noches.